Voy a empezar a grabar. Y bueno, la clase pues se titula Sistemas de Información Geográfica y Gestión Territorial. Comprende una lectiva de contexto, mis datos están aquí, el canal de comunicación principal va a ser mi correo electrónico. Este es el correo electrónico en el cual ustedes me pueden escribir inquietudes y detalles de lo que nosotros vamos a trabajar alrededor del curso. Estas son las 3 unidades que comprende el desarrollo del curso. ¿Sí logran ver la pantalla completa? Sí, profe. Sí, sí, sale. Es un segundo también. Creo que es un error. Bueno, las 3 unidades comprenden la primera, mirar la cartografía. La base fundamental para entender los sistemas de información geográfica es comprender qué es la cartografía, sus orígenes para los sistemas de información geográfica. SIG, que es la sigla de Sistema de Información Geográfica, o GIS, por lo regular, en cualquiera de las dos se usa. Lo importante de la cartografía, que es la base fundamental, es como la matriz. Entonces la cartografía va a ser un elemento fundamental para entender estos sistemas de información geográfica. Vamos a mirar unas acciones y modelos de implementación de esos sistemas y vamos a trabajar los SIG en la gestión territorial, que es el segundo componente que nos convoca en este curso. Hay unos elementos fundamentales que vamos a ver en la primera parte. Esos son 5. Vamos a mirar y entender la naturaleza y el objetivo de los sistemas cartográficos. Los sistemas cartográficos siempre han existido. O sea, desde que el hombre empezó a vivir en comunidades, ha tratado de buscar una forma de orientarse, de comunicarse y de generar relaciones. Y eso va a ser una naturaleza muy permanente en la construcción de la humanidad. Por eso es importante el espacio y la geografía humana. Cómo a través del espacio los humanos hemos construido unas relaciones de construcción, pero también de autodestrucción del espacio que tenemos. Y vamos a analizar algunos detalles de lo que la geografía humana estudia en ese campo. Vamos a también entender los modelos y estructura de los datos, porque es importante tener unos datos para poder establecer unos modelos de medición o unos modelos de alcance para poder organizar la información que necesitamos. Entender también la planificación y la implementación de los sistemas de información geográfica y mirar cómo es la representación de la Tierra en un plano, que particularmente es el ejercicio que se hace con todo el proceso técnico que implica desarrollar una cartografía o desarrollar un mapa. En una segunda parte vamos a ver cuáles son las funciones básicas de los sistemas de información geográfica. Vamos a mirar el análisis de los componentes para la implementación, o sea, cómo podemos implementarla. Vamos a revisar también la gestión de documentos cartográficos, cómo es la minucia de esa información. Alguna ya está publicada o circula en web, entonces queda muy fácil para nosotros desarrollar información. A la vez también como la información geográfica implica unos retos para los procesos de globalización. Entonces es clave entender esa dinámica en estas transformaciones. También vamos a entender el espacio y la territorialidad como un escenario importante para comprender las dinámicas del espacio y mirar el ordenamiento territorial y los sistemas de información. ¿Qué importancia tiene en ese sentido? Y ya en la última unidad vamos a mirar la gestión territorial en el contexto sociogeográfico que nosotros analizamos, y eso particularmente lo analizábamos en la salida de campo. Aquí lo vamos a analizar de manera, digamos, aleatoria en distintos momentos que vamos a utilizar como alternancia a los procesos, digamos, del desarrollo de la clase, para no ser los jueves una sola monotonía de yo estar aquí en la pantalla y ustedes con sus nombres allí pendientes, sino que más bien hagamos más que todo una dinámica en el uso de las plataformas y en el uso de algunas tecnologías para el desarrollo de este ejercicio. Vamos a mirar el análisis espacial en la gestión territorial, la proyección de los SIG y del análisis espacial.
También vamos a buscar cómo el análisis territorial lo podemos mirar desde una perspectiva del paisaje. Esta es una herramienta metodológica interesante que desarrollamos o que por lo menos yo vengo implementando en mis trabajos de investigación y es una agenda muy interesante para analizar y revisar de manera que nos permita, o podamos generar desde la perspectiva del paisaje un cúmulo de información alternativa para interpretar estos elementos. Y al final vamos a hacer una lectura de los sitios de nuestra realidad regional. Estos son el grupo de temas que nosotros desarrollamos en este curso. Los vamos a condensar, dadas la situación, digamos, que hemos venido desarrollando el curso en esta situación de pandemia. Y aquí, unos elementos generales de la situación que nosotros podemos revisar. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿Logran ver la pantalla completa? Sí, profesor. Bueno, entonces, la naturaleza de la cartografía. ¿Qué es la cartografía? La cartografía es una ciencia o un ámbito disciplinar que necesita saber dónde estamos, dónde nos desplazamos o dónde se desplaza y cómo lo hacemos en un primer momento, en un primer espacio. Ese es un elemento central que nosotros verificamos cuando nos encontramos en ese proceso de identificación de ese proceso de cartografiar. Entonces es importante entender cuáles son los elementos que funcionan o que determinan esa naturaleza de la cartografía. ¿Dónde estamos? ¿Por dónde nos desplazamos y cómo lo hacemos? ¿Qué necesitas saber? ¿Qué permite la cartografía, por ejemplo? Permite localizar, explorar, delimitar, administrar un entorno. Yo creo que eso es esencial y es un elemento básico que nosotros vamos a ver. Pero también busca realizar una interpretación. Es decir, tenemos una interpretación mental del mundo conjugado en imágenes, formas e ideas a través de una imagen y de una representación gráfica. Entonces es importante que entendamos que la cartografía es una interpretación o hacer mapas es una interpretación de la realidad. Nosotros vamos a tratar de colocar la realidad en una plancha, en un mapa, y vamos a darle un sentido. Entonces, ese sentido es lo que debe, digamos, proporcionarnos la cartografía o los sistemas de información geográfica. Es diseñar, elaborar e interpretar mapas. Eso en realidad es lo que nos convoca este curso, este pequeño electiva de contexto que implica un contexto. Nosotros, y el propósito de estas electivas es contextualizar a ustedes en estos campos, campos de saberes que son útiles, digamos, para algo. Pues yo creo que aquí hay una heterogeneidad de ideas, de formaciones, de estudiantes, de semestres que tienen diferentes inquietudes, que llegaron a esta asignatura en algunas ocasiones porque les interesa el horario, porque les conviene el horario, porque les gustó el nombre o que en realidad quieren aprender. Por lo regular, en los últimos semestres, en las últimas versiones del curso ya pues han habido mucho más, hemos sacado mucho más provecho porque han sido más intenciones de los participantes de la electiva de aprender un poco más sobre esta herramienta. Y creo que aquí vamos a hacer un proceso de retroalimentación entre todos. Entonces, miramos la Tierra desde que se dieron los procesos de transformación de la carrera aeroespacial, es decir, el desarrollo de la carrera aeroespacial
ha permitido también la evolución de estos sistemas de información geográfica, como lo presentan en esa imagen. Nosotros cada vez más tenemos información, tenemos datos, y esos datos se han proporcionado desde que el hombre empezó a manejar y empezó a entender el sistema aeroespacial, cómo funciona la Tierra, cómo funcionan sus mecanismos para poder estabilizar digamos, en ese sistema aeroespacial, por ejemplo, satélites, eh, diferentes instrumentos para poder generar esa información necesaria para entender lo que nosotros vamos a procesar en este momento. Y para eso hay una comunicación cartográfica. Y este mapita, este gráfico es esencial. Si lo logran ver, ¿cierto? Sí. Bueno, perfecto. Esa realidad la partimos, o la convertimos desde una información efectiva. Vemos una realidad que observamos como esa imagen allí. Pero nosotros tenemos una imagen mental de la realidad y eso queda en nuestra memoria. Y a través de esta imagen se ha creado como una especie de algoritmo o de información matemática que genera también un proceso cualitativo de interpretación. Entonces aquí, en este escenario que nosotros vamos a trabajar, que comprende la comunicación geográfica, implica utilizar esas dos variables, la variable cualitativa y la variable cuantitativa. ¿Por qué? ¿Qué hace un cartógrafo? La percepción de un cartógrafo o la imaginación de un observador. Ahí donde se integran las funciones, en donde el cartógrafo hace una emisión de unos mensajes mediante símbolos y el observador tiene una disposición y condiciones de lectura, de observación, de lo que ve, de lo que hay, de lo que mira en esta realidad. Y ahí hay una recepción y una emisión del mensaje que se ve reflejada en un mapa. Y esa es una parte general, un resumen de lo que es la comunicación geográfica o la comunicación cartográfica en términos generales. Así empezamos nosotros a entender la lógica de lo que es este proceso de desarrollo de la información. Y es, pues, obviamente una herramienta que nos sirve mucho para esta introducción general del curso, que es una ciencia de elaborar todo tipo de mapas, que incluye la geodesia, la fotogrametría y la topografía. Eso es un concepto de la ONU sobre lo que es la cartografía. La cartografía también es la ciencia que estudia la representación plana de la esfera o de la elipsoide, tratando de obtener por cálculos las coordenadas de los puntos de plano correspondientes a los situados en dichas superficies. También la cartografía es una técnica de reducción de las características espaciales de grandes áreas para que puedan ser observables por el ser humano. Hay que tener en cuenta que hay una dimensión mucho más amplia que se reduce a un plano, a un pliego de plano donde nosotros queremos analizar esa información. Aquí es importante este dato o esta información, que no me voy a detener mucho, pero es importante que la tengan clara, que es el origen para poder generar la información cartográfica, que es la representación de la Tierra en un plano a través de un origen, de una información de un punto de origen y de lo que lo hacemos en un plano X y un plano Y. ¿Por qué? Porque la Tierra no es redonda, la Tierra no es achatada. La Tierra es un esferoide, para que lo tengan en cuenta. Y ese esferoide no tiene un cálculo real de lo que ustedes pueden ver aquí en esta imagen, como lo representa en la imagen marrón. La imagen marrón que ustedes ven aquí es como la superficie de la Tierra real en un plano. Entonces, existe un datum centrado y existe un datum local, donde se localiza el centro de la Tierra y se localiza el punto de origen que se quiere cartografiar. Así es, este es el primer dato que los cartógrafos en el pasado empezaron a calcular, y eso lo calcularon pues con diferentes instrumentos que actualmente parece que fueran como tan elementales y básicos, pero son esenciales para el desarrollo de la cartografía.
cartografía, inclusive hasta el paso de un caballo o los pasos de un caballo en cierta distancia, de una distancia a otra, se podían calcular este tipo de herramientas. Y aparece todo un eje de coordenadas de un sistema de referencia. ¿Y cuál es el sistema de referencia? Un sistema X, un sistema de Y, que se empieza a georreferenciar, se piensa a utilizar el cálculo matemático para desarrollar la información que queremos dar. Y aquí el sistema geocéntrico de referencia X, Y y Z es el que más se usa para generar este tipo de información, y el sistema geodésico local X, Y y Z. Esto se utiliza para generar la información básica de datos matemáticos que luego pasan a algoritmos y que luego pasan al procesamiento de información de los datos que vemos, por ejemplo, en Google Maps. En Google Maps vemos algunos datos específicos, por ejemplo, con el tema del tráfico. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. Y esos datos se procesan a nivel y al tiempo real, dada la evolución de los sistemas. Pero sin esta lectura que le estoy pasando, esta información matemática, si no se usa en los algoritmos, pues obviamente no funcionaría o los datos fueran errados. Acá hay un punto fiducial o de referencia en coordenadas curvilíneas de latitud y longitud y de altura elipsoidal. ¿Esto qué quiere decir? Que se tiene que tener en cuenta la posición en la cual se toma la información y se toma el punto de referencia en el espacio, es decir, en el satélite. Y se aplica una fórmula para generar la información real cuando estamos dando el procesamiento de datos. Esto es un escenario muy complejo, pero ¿cómo es la función? Aquí hay unas funciones que en el datum geodésico se empiezan a desarrollar a partir de un modelo. Y ese modelo es el que permite procesar los datos y la información en tiempo real en los sistemas de información geográfica. Un poco más estos enfoques que utilizan aquí herramientas como por ejemplo la topografía, o se utilizan los puntos de referencia para generar la información en 3 dimensiones que implican lo alto, lo ancho y regeneran esa información básica de manera tridimensional o global, como se puede llamar en términos geométricos. Y aquí se genera la dimensión prácticamente esencial para entender el procesamiento de los datos en cartografía. Entonces, hay unos sistemas que vienen funcionando desde hace muchos años, que son esos sistemas internacionales de geodesia y astrometría, que son por lo menos la International Earth Rotational Reference System Service, que es el IRS, o el Global Positional System, que es el que nosotros conocemos y tenemos casi todos en nuestro celular, que es el GPS. Hay otros sistemas como el Satellite Laser Racing, el SRL, el DORIS, que también son a partir de comunicación Doppler o de información Doppler para la georreferenciación ya más especializada. Los sistemas de ITRF que se utilizan para la navegación aérea y el Sistema Internacional de Referencias ITRS, que también cumplen una función de generar esta información que aparece en estos algoritmos. Ya con estos datos, con estos sistemas, los servidores especializados utilizan la información para procesar los datos. ¿Y qué datos se procesan? Pues se parte de un satélite donde hay una información que se ubica en tiempo real. Hay una estación en la Tierra o en la zona donde se procesa, y hay unos sistemas de convención terrestres y unos sistemas también de monitoreo que generan la información y sacan diferencias en el sistema que recoge la información instantánea y la que procesa a través de unos cálculos matemáticos. Y así es posible poder encontrar el dato real o la información cuando se van a procesar los datos. En el caso de Colombia, por ejemplo, existen diferentes estaciones. Estas estaciones se conocen como MAPMAS o CIRGAS. Son estaciones que recepcionan la información que transmiten los satélites sobre el sistema
de posicionamiento global o GPS de todo el país. ¿Qué hacen este tipo de puntos? Hacen una recolección de información relacionada, por ejemplo, con el clima, con el tráfico aéreo, con la radiación solar, incluso con los servicios básicos que prestan, por ejemplo, empresas como Google para soportar los sistemas de información geográfica en tiempo real. Es decir, todos los elementos esenciales para generar esta información. ¿Hasta ahora hay alguna pregunta? Bueno, sigamos. Acá otra forma de transformación tridimensional de esos 7 parámetros que encontramos con esta base fundamental en la cartografía, y es esta información. Se ve reflejada, por ejemplo, en este proceso, que es la regionalización de los parámetros de transformación según el IGAD. El IGAD es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que es la institución que se encarga de organizar toda la planificación o la estructura de los mapas en Colombia. Entonces aquí hay una serie de regiones, de 8 regiones, y de unas planchas que están numeradas. Entonces el IGAD, esta institución, se encarga de organizar la planimetría del país conforme a estas planchas. Entonces es una organización o un inventario de las formas en cómo se puede organizar o cómo organiza el IGAD los parámetros para la generación de la información geográfica en Colombia, con estos datos ya procesados, con estos datos ya validados. Entonces, simplemente el IGAD es una institución que proporciona, eso sí, cobrando, porque la mayoría de estos servicios hay que pagarlos o hay que comprarlos, y esto proporciona una información para los trabajos de investigación o los trabajos que hacen los entes municipales o departamentales para hacer su planificación desarrollando estas planchas. Por ejemplo, ¿qué tipo de información? Aquí hay una información del modelo geoidal para Colombia, que es las zonas de elevación de la tierra, que también son una información importante para poder tener en cuenta al momento de medir los procesos de análisis de estos sistemas. Y para poder llegar a eso y poder tener ese cálculo, la cartografía implica un proceso de clasificación. Y esas clasificaciones cartográficas son importantes tenerlas en cuenta para lo que nosotros vamos a ver más adelante. La cartografía implica desarrollar mapas y desarrollar cartas. Los mapas son regularmente subdivididos en 2 categorías, en mapas topográficos y en mapas temáticos. Los topográficos tienen que ver escala pequeña, mediana, grande, y los temáticos en analíticos, complejos, estadísticos, especiales. Y las cartas son cartas aeronáuticas o náuticas, que son vuelos por instrumento o navegación visual, y náuticas que tienen que ver con cartas de marea, cartas de puertos y cartas de costas. Un ejemplo, por ejemplo, de un mapa topográfico es este que vemos aquí, que indica el relieve. Por ejemplo, este punto de aquí está a 962 metros sobre el nivel del mar. Entonces, de aquí hacia abajo va bajando, digamos, esa cota de nivel y representa una información específica para poder generar una información. Esto lo utilizan mucho. Aquí veo algunos estudiantes de arquitectura en el desarrollo de sus trabajos profesionales. Acá hay un mapa temático, por ejemplo, que corresponde a la geopedología, que tiene que ver con la geoforma del suelo, y aquí están los registros en diferentes colores de la estructura del suelo digamos, en la zona costera entre Barranquilla y Cartagena. Por ejemplo, este es un mapa temático. Aquí hay una carta aeronáutica, que es la carta aeronáutica del aeropuerto Ernesto Cortizo. Aquí ustedes ven el aeropuerto, pero aquí se ven reflejadas las rutas de los distintos vuelos que llegan a el Ernesto Cortizo. Entonces es una carta náutica, digamos, para la visualización de las llegadas y de los vuelos comerciales. Y estas son unas cartas náuticas, en general una carta náutica de todo el Caribe, donde se simbolizan las cotas de profundidad o las líneas de profundidad para que
buques o las embarcaciones sepan cuál es la profundidad que tienen al llegar a las costas. Entonces es importante tener en cuenta esa variable para evitar, por ejemplo, que un barco se encalle o que un barco llegue a una zona donde puede poner en peligro la navegabilidad o la seguridad de sus usuarios. Entonces, estos son los tipos de herramientas que utiliza la cartografía para generar más información. Yo en este momento voy a dejar de compartir la pantalla y voy a pausar.